El proyecto está presupuestado para finalizar a finales del 2014, lo que es la obra civil. Estamos considerando que en el primer trimestre del año 2015 debemos estar haciendo las pruebas, marcha blanca, que se denomina pues en este tipo de proyectos, y también algunas marchas con usuarios invitados, como siempre lo hacemos, población de la zona beneficiada, algunos líderes de opinión, podrían estar ya en el primer trimestre del año 2015 usando el sistema para ser inaugurado pues más o menos finalizando ese trimestre del año 2015. Es un proyecto que se realiza relativamente rápido, es un proyecto que no es muy extenso en longitud, son 4.3 kilómetros la vía tranviaria como tal, y tiene, lo vamos a ver enseguida, tiene dos sistemas de metrocable en el final de la línea. O sea, San Antonio es uno de los extremos, el final de la línea es en Alejandro Echavarría, y en Alejandro Echavarría parte un metrocable hacia la sierra, y antes de Alejandro Echavarría, en Miraflores, parte otro metrocable diferente, o sea, hay dos sistemas independientes hacia la zona de 13 de noviembre y el final. O sea, el proyecto completo son realmente 3 nuevas líneas para la red del metro, no es un solo tranvía. Sí, enseguida vamos a tocar el tema, los predios van en el 95% de copa. Entonces, mencionaba pues que aquí, ¿puedo seguir normal? Mencionaba que aquí están pues los márgenes de tiempo en los que se desarrollarían estos corredores de transporte y que son, vuelvo y repito, son corredores de transporte para sistemas de transporte público masivo. No son obras viales o intercambios viales como tal, pero sí se consideran los desarrollos que existan en la ciudad y los planes que existan en la ciudad de otro tipo de desarrollos de ese estilo para poder plantear esta red. Esta red surge además de precisamente el estudio muy juicioso de los planes regionales de diversa índole y diverso nivel, como por ejemplo los objetivos Metrópoli y los BIOS 2030, los planes integrales de desarrollo metropolitano, obviamente se consultan los POTs, los planes de ordenamiento territorial, los planes maestros de metropolitanos los planes maestros de movilidad del área metropolitana, en donde están incluidos no solamente la movilidad pública de transporte público, sino también lo que decía ahora, por ejemplo, el tema de desarrollos viales, intercambios viales y cómo crecería el territorio y la red y la malla vial de la ciudad. Se estudian incluso temas que tienen que ver con el manejo de la cuenca del río Aburrá, los planes de gestión de basuras y residuos sólidos, los planes de desarrollo de turismo, los planes de zonas verdes y obviamente con base en estos planes que son de más largo plazo hay actualizaciones que hagamos cada 3 años, cada 5 años de acuerdo a los planes de desarrollo municipales puntuales de cada gobernante, ya sea regional o municipal. Lo importante de esta diapositiva es mencionar sobre todo que esto no es una red que se le ocurrió al metro, esto no es una red que surge simplemente porque el metro quiere desarrollar esos corredores, no, es un estudio en el que el metro, liderando la evaluación de los distintos documentos, los distintos planos, llega a la conclusión, conjuntamente con otras instituciones, que estos son los corredores que en red, en forma articulada, mejor pueden solucionar el transporte público en la región. Importante el concepto de red también. Si yo quito uno de estos corredores, estoy impactando la red, porque estos corredores se evalúan como un todo, en su función completa, en los modelos, por ejemplo, de movilidad de origen-destino. Existe un software muy famoso que es el software canadiense que se llama M4, que es el que utilizan las grandes ciudades del mundo para modelar los movimientos de la ciudadanía dentro de la ciudad, dentro de la región, y ese software lo utilizamos nosotros para evaluar este tipo de redes. Y si aquí se hace algún cambio, se impacta toda la red. Esto es como el Sistema Interconectado Nacional de Energía. Si yo tumbo una torre de energía en el Caguán o en el Catatumbo o en cualquier parte, tiemblan los bombillos aquí. Es la misma cosa. Este concepto de red funciona en el transporte igual.
Obviamente esa evaluación profunda de todos los diversos planes regionales tiene que hacerse porque somos muy conscientes de que es que los planes de transporte, o los proyectos más bien de transporte, producen unas muy profundas transformaciones urbanas en temas de impacto de movilidad y en temas de transformación del territorio, de uso del suelo, y eso es un punto de partida fundamental para poder evaluar el desarrollo de este tipo de proyectos. Esto lo voy a mencionar muy brevemente, es, digamos, el mensaje que nosotros queremos dar en cuanto a que los proyectos que desarrolla la empresa no están fundamentados en simples conceptos, o sea, no estamos ejecutando un proyecto con base en un concepto. Nosotros estamos ejecutando un proyecto no solamente con base en las planificaciones que les acabo de mostrar, sino que ya en el detalle del proyecto se llega al punto de tener, antes de empezar el proyecto, una infinidad de diseños de detalle, un número importante de planos, que no sé si serían unos 3.500, 4.000 planos o de pronto más, de un proyecto de estos que nos permiten llegar a un presupuesto muy detallado y a poder hacer una ejecución mucho más controlada de los proyectos. Esto es una gran diferencia frente a otro tipo de proyectos que se han ejecutado en la ciudad o ejecutado en el país en general, en donde ha habido puntos de partida un poco más conceptuales y donde se asignan unas partidas presupuestales y se empieza a construir y de pronto se encuentra uno con que hay una red de energía que tiene que localizar, de pronto tiene que cambiar un trazado en el camino. Ese tipo de cosas hay que evitarlas para evitar precisamente los sobrecostos de los proyectos, y por eso es que el mensaje que quiero dar con esta diapositiva está referido precisamente a que no trabajamos sobre diseños conceptuales, sino como decía, sobre diseños en lo posible de detalle. Y no solamente pues se evalúa pues digamos la idea como punto de partida, sino que se le da todo el rigor que este tipo de ejecución de proyectos requiere, de acuerdo a la ingeniería, que es pasar pues obviamente por sus correspondientes evaluaciones de factibilidad y prefactibilidad y surtir todo el curso de aprobaciones que este tipo de proyectos requiere. Muestra de ello es la red de consultores y de contratistas que participa o ha participado en este tipo de proyectos, concretamente en este caso en el tranvía, en por ejemplo los estudios de prefactibilidad. No quiero leerlos, simplemente para que los miren así de forma general, en los proyectos de factibilidad de diseño. Y ahora pues digamos que en la construcción como tal, en donde hoy ya estas empresas están contratadas y están ya trabajando efectivamente en el proyecto. Aquí tenemos dos representantes. Tenemos un representante de la firma Ingerop. Ingerop es una empresa francesa que se dedica a la consultoría de la ingeniería, es nuestro supervisor de dirección técnico, lo que tradicionalmente se llama interventoría en el proyecto de Ayacucho, y nos acompaña también un representante de la empresa OHL, concretamente de Guinovar, que es una subsidiaria de OHL, que es el constructor de la obra civil como tal del tranvía, lo que tiene que ver con la plataforma tranviaria y las paradas y estaciones. Y hemos tenido ya pues algunos otros participando, por ejemplo, como Redico y Andina de Construcciones, que ya desde hace algunos meses se está haciendo la relocalización de una red de acueducto en la zona de la calle 29, y uno muy importante que es NTL, que es la empresa que está en este momento fabricando los vehículos. Es una empresa que es subsidiaria de Alstom. Alstom es una empresa muy grande a nivel internacional de construcción de barcos, trenes y otros sistemas electromecánicos. Estos vehículos, como mencionaba yo ahora, estarían llegando un poco antes de la finalización de la obra civil y serán pues probados en el segundo semestre del año 2014. Ya están hoy en construcción. ¿Qué es movilidad sostenible para el Metro de Medellín? Movilidad sostenible es un concepto que seguramente han oído algunos, es un concepto que, como el de muchas otras teorías modernas de administración, se publica mucho, se escribe mucho sobre él, pero que hay que tratar de platanizar y tratar de aterrizar un poquito cuando lo aplica uno
ya en una empresa y en un medio concreto. ¿Cómo entiende el metro la movilidad sostenible? Obviamente empieza por la sostenibilidad ambiental. Estamos convencidos de que se deben utilizar combustibles limpios para la movilidad pública. El tranvía es 100% eléctrico. El concepto de la gestión e inclusión social en los proyectos, sobre todo en la fase de construcción y previo a la fase de construcción, es fundamental para que no existan problemas en el desarrollo del cronograma de obra como tal, pero también incluso para que la ciudadanía tenga buena acogida del servicio que se va a brindar. Este tema se le da en el metro un carácter demasiado importante. Nosotros llevamos en la zona de Ayacucho más de 3 años trabajando con la comunidad. O sea, es posible que esta sea la primera vez y ojalá no la última que hablemos del tranvía aquí en un escenario como el de la SAI, pero esto que yo les estoy contando hoy, de pronto con un poquito menos de ingeniería en el detalle, pero sí de una manera muy didáctica, muy importante, lo conoce la ciudadanía en la zona de influencia del proyecto, lo conocen desde hace muchos años, ya lo saben. Por ejemplo, la gente, lo que ustedes preguntan ahorita, la gente que ha tenido que vender sus predios, ya ha tenido contacto con nosotros desde hace más de 2 años en todo el acompañamiento que se brinda para que el proyecto se implemente de una forma lo más sostenible posible desde el punto de vista social y que el impacto que se genera en las comunidades, tanto positivo como negativo, pueda ser potenciado el positivo y minimizado el negativo. Estamos, como ustedes lo vieron ahora, entendiendo el concepto de movilidad sostenible como una visión de futuro y de largo plazo. Nosotros no estamos planeando este tipo de sistemas de movilidad para 5 años, o para 15, o para 10, no. Nosotros estamos planeando sistemas que ojalá duren mucho tiempo, que sean sostenibles financieramente y operativamente durante mucho tiempo. El viaducto del metro es una cosa que no la vamos a tumbar en pocos años, eso va a durar 100 años o más, ese tipo de, ojalá más. Ese tipo de mensajes es los que queremos transmitir con el tipo de planes enmarcados en el concepto de movilidad sostenible que estamos nosotros desarrollando en la empresa, y esperamos que el concepto también se perdure con toda la red que ustedes vieron ahora diseñada, que es un plan al 2030, cuando menos. Los sistemas de transporte que se enmarquen en el concepto de movilidad sostenible deben ser articuladores e integradores del territorio, o sea, movilidad es integración, movilidad es, además es competitividad, es poder moverse de un lado a otro para poder ir a trabajar, ir a estudiar. Entonces tiene que haber una red que teja. Realmente esa red que ustedes vieron ahí es una red que está haciendo un tejido regional que permite descentralizar la vivienda, el estudio, la industria, permite moverse ágilmente por toda la región y hacer un uso diversificado del suelo. Eso es el concepto integrador bajo el cual entendemos este tipo de sistemas de transporte. Hay aportes importantes en cuanto a la seguridad, eso no se puede dejar de lado. Obviamente los sistemas tienen que aportar también con sus externalidades positivas a que se reduzca la accidentalidad vial, a que se reduzcan los problemas de seguridad en el desplazamiento de las personas. Y estamos tratando de que haya integración multimodal también. No queremos casarnos con un solo sistema de transporte. Sí queremos casarnos con que sean sistemas de transporte limpios, como lo dije más atrás, pero somos conscientes de que las realidades geográficas, sociales, culturales de nuestra región en particular exigen soluciones innovadoras y diferentes. No nos podemos casar con que todas las líneas que vamos a plantear sean líneas de metro pesado, porque no alcanzaría ningún presupuesto, o además no es posible construirlo en algunas partes de la ciudad. Por eso es que no tenemos problema con mover cualquier tipo de tecnología en torno a este concepto. Ok, y un concepto final que es fundamental en esto, y es el modelo de ciudad que se quiere. Eso se ha discutido mucho, seguramente aquí algunos expertos lo han traído y han hablado de que el modelo más sostenible de ciudad es una ciudad densa en donde puede haber construcción en altura, o debe haber construcción en altura, sobre todo en este valle estrecho y esbelto. Es importante aplicar
este concepto de la densidad, para la cual ayuda muchísimo un sistema de transporte eficiente de alta capacidad. Ayuda muchísimo a densificar. Ejemplo típico, lo que logramos y estamos todavía haciendo en la zona de Pajarito. A la zona de Pajarito, a la zona de La Aurora, llegó primero el sistema de transporte, pero conscientes, dentro de un plan mucho más grande, de que allí debía generarse una densificación importante en vivienda, en el suelo urbano que se estaba anexando a esa nueva línea. Ese tipo de conceptos hay que tenerlos en cuenta cuando se hacen este tipo de desarrollo de proyectos y movilidad. Yo no quiero hablar mucho del tranvía sin mencionar un concepto fundamental, y es que en el centro de Medellín va a pasar algo muy importante. En el centro de Medellín va a haber una inversión de 611 mil millones de pesos con este proyecto del tranvía y sus dos cables, y no podemos dejar que el centro tenga la misma movilidad que está teniendo hoy en día después de hacer semejante inversión. Entonces, en ese sentido, junto con el proyecto del tranvía, el metro se ha permitido proponerle a la ciudad un plan de movilidad específico en el centro, en ese cuadrante que ustedes ven allí, que más o menos está enmarcado por lo que siempre pues se ha considerado como los límites del centro, que son por un lado la avenida Oriental, estamos hablando por el otro lado de la avenida del Ferrocarril, la avenida Oriental con su prolongación hacia la estación Prado del metro, por llamarlo de alguna manera, y San Juan. Más o menos esa delimitación es la que nosotros estamos proponiendo, que acompañado del proyecto de Ayacucho se haga un plan que no tiene que ser muy costoso, pero sí tiene que impactar positivamente la movilidad del centro, teniendo en cuenta que ya tenemos, en el centro tenemos un sistema metro, tenemos un sistema Metro Plus por la avenida del Ferrocarril, y vamos a tener el sistema de Metro Plus por la avenida Oriental y el tranvía de Ayacucho. Vamos a tener unas inversiones en transporte público importantes, y no tiene sentido que el centro siga siendo lo que es hoy. Entonces hay una propuesta sobre la mesa adjunta a este proyecto del corredor de tranvía de Ayacucho, corredor verde tranvía de Ayacucho y sus dos cables, de reorganizar los sentidos de circulación en el centro, de peatonalizar algunas zonas del centro, generar unos bulevares parecidos a lo que se tiene un poco con Carabobo en otros sitios, y que está siendo materia de estudio muy detallado por la gerencia del centro y por planeación municipal, precisamente con el mensaje de, hombre, no le metamos 611 mil millones de pesos al centro de la ciudad y no hagamos algo más. Este plan requiere eventualmente obras físicas muy pequeñas, requiere cambios de sentido, cambios de demarcación vial, que en su conjunto no son una inversión muy importante, como sí lo es el tranvía, pero yo creo que impactan positivamente y complementan muy bien el proyecto del tranvía. ¿Qué va a pasar en Ayacucho? Este es el futuro de Ayacucho, pero no un futuro muy lejano. Como yo decía, en el año 2015 yo creo que ya veremos esta imagen. Aquí estamos viendo cómo el sistema es incluyente con el peatón. No tenemos que hacer una barrera importante para que este sistema esté incluido en el centro de la ciudad. Esta es Ayacucho, es una sobreposición de diseños reales, o sea, no es, digamos, una simple animación, sino que son diseños reales, tanto del vehículo como del urbanismo, colocados sobre la vía, una foto de la vía de Ayacucho. Esto es antes de la avenida Oriental, debe ser entre Junín y Oriental. El sitio de partida es el bajo de la estación San Antonio. Allí nosotros haríamos una intervención que no es muy masiva, no es una intervención muy, digamos, muy agresiva tampoco con la estación. Colocaríamos un área cerrada debajo de la estación San Antonio con sus áreas de acceso, torniquetes, escaleras electromecánicas hacia el metro, hacia la línea del metro, y conformaríamos el sitio de llegada de la línea T1, la línea de tranvía, que estaría llegando por el eje de la calle Maturín, antes de llegar a la carrera Bolívar. Este es el sitio más o menos ilustrado cómo quedaría, y de ahí hacia el oriente se haría pues un trazado que ahorita de pronto lo podemos ver incluso en un video, que es mucho más ilustrativo que estas imágenes, o igual de ilustrativo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el paso por el Paraninfo. Esta zona de Ayacucho, ojo con este concepto, se va a liberar de vehículos, concretamente de la oriental hacia el oriente.
entre la Oriental y Junín, como ustedes lo vieron en esta fotografía anterior, hay todavía aquí espacio, porque ahí Ayacucho tiene doble carril, hay todavía espacio para que se permita que los vehículos todavía circulen. Incluso aquí es posible que al lado de San Antonio por Maturín circulen vehículos, pero ya de la Oriental hacia las Mellizas, de alguna manera, ya estaríamos generando una vía exclusiva para el tranvía, estamos ampliando las zonas peatonales al lado y lado, y vamos a generar un par vial para resolver la no movilidad de vehículos por Ayacucho, un par vial en Colombia y en Bomboná, en un sentido y en otro. Ese básicamente es el concepto de movilidad para los tráficos restantes que se eliminan de la vía de Ayacucho. Esta es la iglesia de Buenos Aires, aquí es el sitio, uno de los sitios de mayor pendiente, estamos hablando aquí de 12% más o menos en esta zona de la iglesia, 12%. Es una pendiente importante para un sistema tranviario, esto condiciona, como más adelante lo voy a comentar, la selección tecnológica, el tipo de vehículo lo condiciona. Aquí se ve un poco cómo sería la integración con el metrocable, es un poco borrosa la imagen, pero aquí se alcanza a ver dónde estaría el sitio de partida de las telecabinas al mismo nivel del tranvía, en zona integrada con el mismo sistema de pago, que uno pudiera pasar del tranvía directamente a este caso, el cable que parte de Miraflores hacia 13 de noviembre y el final, que es un cable que tiene alrededor de 1 kilómetro de longitud. Esta es otra imagen de la misma estación, Alejandro Echavarría. Esta parte de la izquierda es la parte en donde partiría el metro cable y el tranvía cruzaría por este sitio y continuaría hacia continuaría en este caso hacia abajo, hacia Miraflores. Aquí vemos el trazado completo, saliendo de la estación San Antonio, compartiendo, como lo dije al principio, un pedazo muy importante de lo que era el tranvía de Ayacucho del año 28-29. Tenemos 6 paradas: San José, Moni Velarde, Bicentenario, Buenos Aires, Loyola y El Molino. 3 estaciones de integración: San Antonio como tal, Miraflores y Alejandro Echavarría. Y aquí vemos que de estas 2 estaciones, Alejandro Echavarría y Miraflores, parten entonces hacia 13 de noviembre al final un sistema de cable y hacia la sierra otro sistema de cable de 1 kilómetro cada uno de ellos. Este es digamos, la intervención completa del proyecto. Vuelvo y repito, un tranvía de 4.3 kilómetros y 2 sistemas de cable de 1 kilómetro cada uno. O sea, cuando uno habla de tranvía de Ayacucho, no está hablando solamente del tranvía como tal, sino que hay adjunto a él 2 proyectos importantes de altísimo beneficio social, sobre todo en estas zonas, tal como lo han sido los sistemas de cable que tenemos implantados en la línea K, la línea J, o en Santo Domingo y Pajarito, que queremos hacer y repetir esa buena experiencia en la zona de 13 de noviembre, en la zona de la sierra. La pendiente de Buenos Aires-Loyola, que es lo que comúnmente se llama las Mellizas, no se supera con el tranvía. Aquí vemos que después de Buenos Aires, en la 28, creo que es cierto, la 28, antes de llegar a las Mellizas, precisamente por la alta pendiente, giramos a la izquierda en este caso, a buscar la quebrada Santa Elena, y nos vamos por toda la margen de la quebrada Santa Elena hasta Alejandro Echavarría, para poder hacerle el quite a la alta pendiente que tiene la zona de Loyola de las Mellizas. Entonces, el tranvía llega hasta Alejandro Echavarría, pero en su totalidad del trazado no supera pendientes mayores al 12%, que es lo que el vehículo puede circular. Aquí quiero mostrarles esta presentación, perdón, es la del ¿dónde están las niñas asistentes? Me volaron. Porque es que esta sí quería mostrárselas, y de pronto ahora que vengan sí, porque esta imagen está estática, pero es una imagen que en realidad es dinámica desde el año 1949. Yo quería en esta imagen mostrarles el área del proyecto, cómo ha venido creciendo digamos, en intervención urbana y en construcción. Entonces, no sé si puedes cambiar la presentación por la de PowerPoint, que también la tienes ahí en la misma. Y disculpa, ¿me permiten tomar un poquito de agua?
No sé si voy muy rápido o muy despacio, doctor, ¿usted qué? ¿Cómo, perdón? No, no. ¿Corredor Ayacucho? No, más abajo. Ahí. En la que sigue abajo. Esa, por favor. Ya. Voy a aprovechar que tengo esta presentación que es un poco más dinámica y voy a repetir este pedacito. Aquí está la red que hoy está operando. La red que tiene la línea A, la línea B, la línea J a la Aurora, la línea K y la línea L a Arby. Esta es la red que hoy opera. Y viene, digamos, como próximos proyectos en el próximo quinquenio a desarrollar, y algunos de ellos ya con diseños de detalle. Por ejemplo, el sistema de la línea C, que es una línea metro, tipo metro, que conectaría Caribe con San Javier, utilizando una infraestructura hoy existente que conecta la línea A y la línea B de metro, es este. El tranvía de la 80, que estaría conectando a Guacatala con Caribe, y desde la zona de Bello hacia el norte, o de Caribe un poco hacia el norte, porque hacia el sur el corredor ferroviario está muy invadido, pero hacia el norte todavía es posible recuperarlo para hacer un corredor no metro, sino un corredor ferroviario hacia la pradera, que pudiera servir para transporte de residuos sólidos, en general un tren multipropósito, también eventualmente carga o personas también. Esos son unos proyectos que pudieran ser desarrollados en un mediano plazo. Aquí vemos en azul el que estamos desarrollando, que les acabo de contar, del tranvía, con sus dos cables, cable a Miraflores, cable a Alejandro Chavarría, y así es como se va construyendo la red con los proyectos, digamos, de ejecución en el quinquenio 16-20, que son, por ejemplo, el continuar el tranvía de la 80 para unirlo y tratar de hacer una especie de circunvalar con las transversales intermedias por aquí en el poblado, algunos sistemas de transporte en la zona de La Estrella, Itagüí, San Antonio de Prado, posibilidades de metrocables hacia Picacho, por ejemplo, extensión del metro hacia el norte hasta Copacabana también se ha considerado. Yo los estoy mencionando muy rápido simplemente porque conozcan cuáles son los corredores, y finalmente pues están uno muy importante que es ya considerado hoy en el tranvía de Ayacucho, que es continuar el tranvía de Ayacucho desde Alejandro Chavarría con esa tecnología que les acabo de mencionar, que puede superar pendientes del 12 o 13%, atravesar el túnel que está en este momento detenida su construcción, pero es con una tecnología eléctrica perfectamente posible en tren pasar por ese túnel. Incluso se ha estudiado la posibilidad de que el fabricante cambie el sistema de captación de energía para hacerlo lateral, para poder mantener la bóveda del túnel suficientemente baja. Eso se puede hacer, y con el mismo vehículo cruzar hasta el aeropuerto y abrir la posibilidad de que en la zona del Valle de San Nicolás tengamos un sistema como lo tienen en algunas partes europeas de tram-tren, o sea, tren-tranvía, un tren-tranvía como lo hay en el sur de España, en algunas partes, que pudiera conectar municipios en el oriente cercano. El plan, como les digo, está concebido como red, y como red está modelado, y este tipo de inversiones hasta el aeropuerto o hasta el Valle de San Nicolás están teniéndose en cuenta en estos desarrollos. Simplemente, como es un poquito más dinámica esta presentación, les pude como contar ese detalle. Vamos a ir entonces a lo que les quería mostrar de la evolución de cómo se ha generado la construcción en esa zona centro-oriental de la ciudad de Medellín. Esto también es la forma como se construye el plan de movilidad del centro. Bueno, ahora empezamos en el año 59. En el año 59, a ver que esto se está moviendo mucho, ahora sí, año 59, tengan por ejemplo estas referencias que son, creo que es el Pan de Azúcar, sí, este es el cerro Pan de Azúcar, y esto, si no estoy mal, es la zona de San Antonio, correcto. Miren estas áreas por aquí sin ningún tipo de urbanización,
cómo en el 69 va cambiando la cara. En el 89 ya se ve pues la intervención importante, vean el cerro aquí, Pan de Azúcar otra vez. En el 98 ya va siendo un tema un poquito más delicado. 2004, que es creo la última imagen que tenemos. No, hay una del 2010. Aquí vemos un referente también que es la cancha de Miraflores, cerca donde quedará las cocheras de Miraflores. Me voy a devolver un poquito para que logren apreciar un poquito también hacia atrás cómo se desbarata la ciudad hacia el año 59. Esta imagen es impactante y muestra pues realmente la razón de ser de la solución de movilidad de esa zona de la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con las laderas y la razón de ser de los metrocables. Un poquito de ingeniería ya específica sobre el tranvía. Estamos en todo el trazado trabajando a nivel, no tenemos ningún tramo elevado ni subterráneo, todo el trazado del tranvía, incluso por definición, el tranvía es un sistema de transporte sobre rieles, pero que se inserta en el trazado urbano callejero. Entonces no tiene sentido un tranvía subterráneo o elevado. Cuando hay tranvías subterráneos elevados, pero en ese caso ya desvían un poco el nombre y se convierten en lo que hoy se llama los metros ligeros, lo que de pronto han llamado un poquito los metros ligeros, que es el vehículo tranviario típico liviano, pero que lo sacan de la calle y lo meten a una vía exclusiva para reducir los costos de construcción de un metro pesado. Básicamente ese concepto existe, es válido en algunos corredores, en algunas situaciones, y es objeto de estudio en muchas partes, sobre todo en Europa, y es válido, vuelvo y digo. Pero este no es el caso que tenemos acá es un tranvía típico callejero, un tranvía que circula por la malla urbana y que comparte la malla urbana con cruces ortogonales con los tráficos normales, con los peatones, con las bicicletas, sin ningún inconveniente, porque esa es la definición del tranvía. La pendiente máxima ya lo mencionamos, la longitud también. Los andenes son generosos a lo que hay hoy andenes de metro, de 90 centímetros, de menos. Vamos a tener un estándar mucho mayor, por lo menos 3 veces más de espacio público para poder circular. Y aquí hay un tema importante que es definido por las pendientes. El tranvía es un tranvía guiado, como lo debe ser, pero no tiene ruedas metálicas, sino ruedas neumáticas para poder superar las pendientes. Es un vehículo especial. Está probado, existe. Hay varias líneas en Francia, en China, en Italia, que utilizan esta tecnología. La línea más reciente, la línea T5 de París, es con esta tecnología. El tranvía queda en las afueras al norte de París, es un tranvía que tiene exactamente el mismo vehículo que va a tener Medellín. Y fue inaugurada esta tecnología en una ciudad francesa que se llama Clermont-Ferrand. Ahora vamos a ver alguna imagen de esto. Tracción 100% eléctrica. Sí, claro, obviamente 100% eléctrica. Tiene, ya lo mencioné, pues 3 estaciones, 6 paradas y un intervalo de 4 minutos. ¿Cómo seleccionamos esa tranvía, ese tranvía o ese tipo de tecnología? ¿O por qué seleccionamos un tranvía en Ayacucho y no lo que el gobierno nacional ha estado promoviendo en los últimos 8 años, 10 años, que es una tecnología tipo Transmilenio o BRT, Bus Rapid Transit? ¿Por qué no utilizamos un Metro Plus en Ayacucho, que también hubiera superado las pendientes? Bueno, la razón es que hicimos una matriz multipropósito en donde teníamos que contestar estas preguntas y otras más, en donde mirábamos muchos aspectos, entre ellos uno muy de peso, que es el uso de la tierra. El uso de la tierra es un tema fundamental en la selección tecnológica del proyecto del tranvía de Ayacucho. Los que han estado en Bogotá se han dado cuenta que una troncal como la Caracas, por ejemplo, necesita un espacio vial bastante generoso para poder ofrecer una capacidad de transporte importante. Estamos hablando de 4 calzadas, además los buses al no ser guiados necesitan una calzada amplia para poderse movilizar con seguridad, y todos estos temas tenidos en cuenta, además de costos que tienen que ver con la relación costo-beneficio o costo-eficiencia, los modos de operación actuales y la cultura de uso de los sistemas de transporte en la ciudad, las características físicas del corredor en cuanto a pendientes, espacio y otras, nos llevan a revisar
todo lo que hay en tecnología en el mundo, desde los buses tradicionales hasta los buses incluso con tecnologías más adelantadas como las del Metroplus o la línea 1 de buses, que son buses limpios, buses más limpios por lo menos que los buses diésel o incluso buses eléctricos o buses con guiado óptico, mirar el tema de metro ligero, tranvías con diferentes tecnologías o los metros o los monorrieles. Mirando todas estas tecnologías y poniéndolas en unas matrices multicriterio que, como les digo, responden una variada selección de preguntas importantes en el proyecto, es como hemos llegado a que debe ser un tranvía el que opera en Ayacucho y especialmente un tranvía con ruedas neumáticas. O sea, no es tampoco es una decisión, digamos, sacada de la manga, sino que realmente hay un estudio detrás de esto bien llevado, en donde se hace una evaluación y, vuelvo y repito, de los aspectos que más pesaron fueron, en este caso, el uso de la tierra. Aquí está, por ejemplo, la comparación en cuanto a pendientes máximas que pueden superar las diferentes tecnologías. Estamos obviamente hablando de funiculares que pueden casi que subir como un ascensor, casi pendientes del 80%, 75%, a sistemas con metro convencional que no superan pendientes como el metro nuestro, el metro de Medellín hoy no supera pendientes mayores al 3.7%. Tenemos ahí toda la gama y de acuerdo a esto pues vamos viendo cómo el tranvía con ruedas neumáticas nos está dando unas pendientes importantes de hasta el 18-20%. Dentro de la matriz multipropósito hay otros aspectos, digamos, administrativos, institucionales que también se tienen en cuenta para la selección tecnológica y son, por ejemplo, la escala de integración. Aquí hay un tema que es de altísima relevancia y que hoy se debe tratar de pronto en otros foros en la ciudad, bien importante que la SAI de pronto lo promueva, y es este tema de cómo queremos que el transporte integrado funcione en Medellín. Nosotros tenemos una concepción desde el metro, primero valga decir que la integración la concebimos en por lo menos unos 4 o 5 niveles diferentes. Hay diferentes tipos de integración física, que es simplemente el hecho de que las estaciones y las paradas estén próximas, estén cercas, que yo tenga sensación de continuidad, que me baje de un vehículo y me pueda montar fácilmente al otro. Ese es un tipo de integración. Hay otro tipo de integración que es la integración del medio de pago, que puede incluso favorecer una integración entre comillas virtual, como la que hoy existe, por ejemplo, en la estación industriales de la línea 1 de buses, con la estación industrial del metro. Yo salgo del bus en industriales, en el paradero de la línea 1 de buses, salgo del paradero, me voy por la calle y puedo volver a entrar al metro, a la línea A del metro, puedo volver a entrar con mi tarjeta sin tener que pagar más. Eso es una integración virtual, que no es física, pero por lo menos me da traslado de un sistema a otro. Y eso tiene que ver con que, ojo, con que tenga un mismo medio de pago la red. No se puede favorecer que existan varias tarjetas o que haya varios operadores de tarjetas, el caso Bogotá. Eso atenta contra las escalas de integración y contra el costo para el usuario de poderse mover, porque tener varias tarjetas en el bolsillo me implica también mayores costos. Entonces aquí hay una decisión de autoridad importante y es de una vez por todas desde el gobierno nacional o gobierno regional, especialmente el área metropolitana, que tomen decisiones de que exista una sola tarjeta en la ciudad. Además, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que es ley, define que los operadores públicos de transporte pueden ser también operadores de recaudo, más no los operadores privados de transporte. Los operadores privados de transporte no pueden ser recaudadores, eso es ley, hoy es ley. Por eso es que el metro hoy puede operar también la tarjeta cívica, al mismo tiempo que opera la red de transporte. Hay otra integración importante que es la operacional y es el hecho de que yo pueda sincronizar frecuencias, sincronizar horarios, que yo me baje de una estación de metro y encuentre efectivamente un bus, que el bus no demore mucho en llegar o que de pronto termine el servicio del metro mucho después que el del bus, o sea que yo salga a las 11 de la noche de la estación de metro y ya no encuentre cómo moverme. Ese tipo de integración que es puramente de frecuencias, de horarios, es la integración operacional, que además pasa por tener planes de contingencia de uno u otro sistema para que se puedan respaldar, por ejemplo. Existe una muy importante que es la integración institucional y es que se debe tender, y es un ejemplo que vemos en muchas partes del mundo, en que haya por lo menos una misma coordinación operacional, una sola institución que coordine la operación. Puede haber algún tipo de concesión, digámoslo así,
o puede haber algún tipo de diversidad en los operadores dependiendo del modo, pero tiene que haber siempre un operador que coordine. Y eso también incluye a que haya siempre una sola autoridad que defina, por ejemplo, el tema tarifario. A eso se refiere la integración institucional. Y obviamente la más relevante para el usuario es que yo me pueda mover con la misma tarifa por toda la red. Ese es el último modo de integración. Esos son los conceptos de integración tal como lo entendemos nosotros. Sigamos un poquito con la ingeniería del corredor del tranvía de Ayacucho. Voy a mostrar muy brevemente algunos detalles de los planos, de esos 3.000 y pico de planos que hay o más, algunos simplemente para mostrar, por ejemplo, en este caso, cómo está anclada la estación San Antonio. Estas son las columnas del viaducto, estos cuadritos, y aquí estamos viendo cómo se conserva la vialidad de Maturín, esta es Bolívar, y cómo las vías del tranvía, miren el espacio que ocupan, miren lo importante que es haber tomado la decisión de que sea un tranvía que es guiado sobre rieles y que es un vehículo esbelto, un vehículo de 40 metros pero muy angosto, de 300 pasajeros pero muy angosto, que permite meterse y escabullirse por las calles de la ciudad. Miren lo que ocupa de espacio debajo de la estación San Antonio, una y otra vía. Aquí está más o menos la solución planteada y cómo tomaría hacia el oriente por, en este caso, Maturín, y luego giraría a Junín. Otra vista de la estación y la solución que se daría con escaleras electromecánicas para bajar ya así a nivel de calle y poder tomar el tranvía. Esta es la zona que ustedes conocen de la estación en donde se haría esa intervención. El resto de paradas, del tranvía son paradas mucho más sencillas, son paradas que por eso las llamamos paradas y no estaciones, porque no son un edificio, masivo, macizo, complejo, sino que son unas paradas incluso más sencillas que las paradas de la línea 1 de buses, incluso un poco más sencillas, más livianas, que tienen más o menos este concepto. Esta es la fachada de esas paradas, son paradas que son transparentes, no cerradas del todo, a pesar de que sí tienen unas puertas de andén para evitar el fraude. Vamos a adelantarnos hasta la estación Miraflores. Es una estación ya un poco más compleja. Estas son las vías de estacionamiento para el mantenimiento y la permanencia nocturna de los tranvías. Esto queda por aquí, por esta zona va a pasar la quebrada Santa Elena, queda al lado de la quebrada en las manzanas 40 y 41 de Miraflores. En esta zona, por acá va a pasar la vía como tal, por esta zona. Esta es el área de talleres. Es un taller que, como lo vamos a ver enseguida en corte, es un taller que es semisubterráneo, va a quedar un poco escondido, no va a afectar en ruido y en visibilidad a un barrio que es residencial, porque va a estar soterrado de alguna manera. Es muy común, en Europa se ve mucho que en zonas residenciales existen talleres tranviarios o talleres de sistemas de trolebús, y digamos, la afectación a los barrios es mínima. Al ser una tecnología eléctrica no contamina, no tiene ningún tipo de ruido molesto, y además si se soterra, pues casi que pasa desapercibido en la zona que es puramente residencial. Aquí vemos parte de lo que sería el eje del Metrocable. Esta es parte de la estación del Metrocable. Vamos a mostrar un corte de esa estación. Este es un corte de la estación. Aquí vemos cómo el Metrocable está en un nivel superior, en el mismo nivel en el que estaría el tranvía, y soterrado debajo estaría la zona de estacionamiento y mantenimiento de los vehículos. Esta es una fachada de esa misma estación. Bueno, si me permiten, entonces aquí de pronto se ve más claro cómo sería la intervención al lado de la iglesia San José. Una parada muy liviana, abierta, transparente, con una zona de pago, unos torniquetes aquí en la zona de acceso. Estamos previendo no tener taquillas, muy posiblemente tengamos solamente máquinas de recarga de la tarjeta cívica. Las estaciones en principio serían desde ese punto de vista desatendidas, aunque sí debería haber algún tipo de personal para guiar los usuarios, por lo menos en las horas pico y este tipo de situaciones que se puedan presentar. Estas son las plataformas y las puertas de andén, que lo que quieren evitar es el fraude. Esto en Europa no se usa. En Europa esas estaciones son un simple paradero en la calle, con un techito, muy bonitas, no tienen estas puertas de andén, pues porque allí hay cobro de honor o cobro en el vehículo,
y hay menos problemas con el tema de fraude. Nosotros llegamos a una situación, después de mucha evaluación, una situación intermedia, en donde no quisimos hacer un cerramiento total para no ser muy agresivos, pero sí hacemos un cerramiento parcial para evitar ingreso de los usuarios no pagos. Estas plataformas son unas plataformas muy bajas. Estamos hablando de un vehículo que tiene 25, 30 centímetros a nivel de piso. O sea, las plataformas no son plataformas de 90 centímetros altas, es a nivel de acera prácticamente, como ustedes lo ven acá. No estamos elevando la plataforma. No lo necesita, el vehículo no necesita eso. La intervención es una intervención de fachada a fachada, la que se haría en todo el corredor desde San Antonio hasta Alejandro Echavarría. Es una intervención que implica mover lo que haya de redes debajo de la plataforma tranviaria para permitir que en un futuro, si hay algún tipo de daño, no se interrumpan las operaciones tranviarias. Entonces es una intervención importante en cuanto a redes que se tiene en cuenta desde el principio. Se tienen que remover redes eléctricas, hidráulicas del sitio donde va a quedar el tranvía debajo. Y se generan pues los espacios urbanos alrededor muy generosos. Y como ustedes ven, la plataforma es continua. Si los vehículos no están, yo me puedo movilizar de un lado a otro de la calle como si fuera una zona peatonal tipo Carabobo, sin ningún problema, porque esa es la definición del tranvía. En cuanto a la infraestructura y para evitar problemas que ya se han sucedido con el tema de placas, aquí llegamos a un diseño que implica la construcción de una placa inferior, una placa de concreto inferior, y sobre esa placa otra placa de concreto que lleva ya los rieles, lleva un riel por dirección. El tranvía no tiene dos rieles como un sistema ferroviario tradicional, sino que tiene un solo riel central. Entonces este riel es de una dirección, este riel es de la otra dirección. El riel guía el vehículo y también sirve de retorno de energía, que es un riel metálico. Este es más o menos el tipo de superestructura e infraestructura que se tendría. Se reemplazaría pues algo del terreno, debajo las redes, hay unas bases granulares y las dos infraestructuras de concreto que les acabo de mencionar. Una básica y una que tendría pues la intervención del riel ya como rodadura final. Es un sistema ferroviario y como tal tiene cambiavías, tiene desvíos, tiene toda la señalización ferroviaria que eso requiere. O sea, hay señales luminosas que indican la dirección al maquinista, al conductor del tranvía, y toda esa intervención de sistemas electrónicos y eléctricos también se va a tener en cuenta y se va a desarrollar en el proyecto como tal. El trazado tiene sus zonas de desvío y zonas de maniobras para poder hacer operaciones, por ejemplo, parciales o poder sacar un vehículo que esté averiado. Este tipo de situaciones se tienen que prever desde la construcción y por eso los trazados están diseñados en detalle con esas facilidades. Y la señalización en general de todos los cruces se debe intervenir. ¿Por qué? Porque los semáforos de los vehículos que van a cruzar la plataforma tranviaria tienen que depender de la señalización tranviaria. Tiene que haber un reconocimiento de la posición del tranvía para poder permitir o no el cruce de los automóviles y de los buses que todavía permanezcan o mantengan la posibilidad de circular atravesando ¿qué pasaría ahí? ¿Se salió la presentación? Tienen que mantenerse las prioridades de circulación del tranvía como cualquier sistema ferroviario. Hago una remembranza de las primeras diapositivas. El tranvía, al ser un sistema ferroviario, aún se conservan las leyes en Colombia y todavía son vigentes que otorgan la prioridad de paso a los sistemas ferroviarios. Un ferrocarril siempre tendrá la preferencia de paso sobre un peatón, una bicicleta o un automóvil o un camión, siempre la tendrá. Y como tal, el sistema tranviario, al ser ferroviario, también tiene prioridad de paso por los cruces vehiculares, como si fueran cruces a nivel. Entonces, por eso hay que intervenir de una forma muy importante todos y cada uno de los cruces ortogonales que pasan por la plataforma tranviaria,
Eso implica también el suministro de este proyecto, cambiar todos esos sistemas de semaforización de todos esos cruces, hacer las reprogramaciones y hacer un diseño de prioridad dinámica para el propio tranvía. Sí, es estándar en los sistemas de trenes eléctricos, es estándar que al bajar se recupera energía. Eso es un estándar ya implementado desde los años 80 y aquí no es diferente. El sistema es exactamente el mismo, el tranvía al estar bajando tiene sistemas de frenado eléctrico, frenado rheostático, el mismo motor eléctrico generando energía sirve de freno y eso se recupera pues en la red para la red o para otros vehículos al lado. Aquí está la demarcación del par vial de la calle 47, Bombona, y de la calle 50, Colombia. Y la forma como se haría entonces el desvío de tráfico permanente en este caso para que Ayacucho quede liberada para la circulación tranviaria. Este es el tipo de vehículo que vamos a tener. Esta es una imagen fresquita, esta está de la semana pasada, ¿no? Esto lo acabamos de aprobar. Esto se acaba de aprobar por parte nuestra hace 3 o 4 días, ya es el diseño definitivo del exterior del vehículo, cómo va a quedar. Es un vehículo que tiene, les vuelvo y les digo, 25 o 30 centímetros al piso. Es un vehículo que se puede abordar desde el piso, prácticamente. Y obviamente se abordará de nivel desde la plataforma de la parada, que es muy baja. Es muy transparente, es un vehículo con mucho cristal, y uno sentado en el vehículo y circulando por Ayacucho se tiene que imaginar que está como una vitrina. Va a estar viendo la ciudad como pasar en una vitrina. El vehículo es completamente transparente. No, la estabilidad la dan las llantas neumáticas. El riel no da estabilidad, el riel da solo el guiado. El riel da solo el guiado, la estabilidad del vehículo la garantizan las llantas neumáticas, las llantas especiales, que aquí están ocultas, por cierto, ¿no? Esas llantas no se ven, esas llantas están ocultas detrás de los carenajes de este vehículo. Este sería el interior, es un vehículo estrecho, no es muy ancho, es un vehículo más bien esbelto, o sea, muy largo, pero no es muy ancho. No obstante, como les decía, es un vehículo de 40 metros en el que caben 300 personas cómodamente. Para una referencia, los buses articulados de la línea 1 de buses tienen 20 metros de largo y tiene una capacidad de 150 pasajeros, o sea, este vehículo es exactamente 2 buses articulados, exactamente 2 buses articulados, y es exactamente un coche de metro, que tiene capacidad de 300 pasajeros, un coche de metro tiene 300 pasajeros, 5 módulos tranviarios tienen 300 pasajeros también, y 2 buses articulados igualmente tienen 300 pasajeros, como para que se hagan una imagen de qué estamos hablando. Cada unidad tiene 5 módulos, estos no son vagones, no son coches, sino módulos, porque van muy pocos realmente, muy pocos. Los asientos yo creo que son alrededor de 50, 15%, entonces son 40 y pico. Y obviamente pues aquí tenemos que hacer un trabajo importante en términos de expansión de cultura metro para que pues obviamente esos asientos que son pocos sean bien utilizados y nos puedan pues servir para que las personas que lo necesitan viajen más cómodos. Aquí están los detalles del vehículo que ya los mencioné, no los voy a repasar, pero sí puedo mencionar, por ejemplo, que es un vehículo que perfectamente puede, como lo dije al principio, servir para ir al aeropuerto. Es un vehículo que no va como una tortuga al aeropuerto, por ejemplo. Es un vehículo que tiene capacidad de superar pendientes y que además tiene capacidad de moverse ágilmente para ir en grandes distancias hasta, por ejemplo, el aeropuerto. Voy a pasar muy rápido este tema de sistemas, voy a hablar solamente de algunos aspectos porque ya me estoy haciendo demasiado largo. El tema de la recarga de la tarjeta cívica lo vamos a solucionar muy seguramente con máquinas especiales que van a recibir dinero o van a recibir monedas o eventualmente podrán recibir también tarjetas débito. Estamos estudiando ese tema porque no es muy difundida la tarjeta o el pago con tarjeta de débito, más bien la gente nuestra que es de estrato 1, 2 y 3, los que viajan en el sistema de transporte público masivo, tienen el diario vivir y el diario para pagar su movimiento
de ese día en particular o parte del día inclusive. Muchas veces nuestros usuarios tienen por la mañana el dinero para comprar el viaje de ida y allá en su trabajo se consigue, que es por ejemplo un ventero ambulante o algo, pues, se consigue el viaje de regreso. Entonces muchas veces el tema de la tarjeta cívica aquí tiene que, como decimos nosotros, platanizarse un poquito porque no es una tarjeta, que es una tarjeta monedero que se pueda mantener cargada y llena de dinero por muchas personas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta el tema cultural para la implantación del sistema de tarjeta electrónica y de máquinas de recarga. Estamos en este momento desarrollando un prototipo en la estación San Antonio con este tipo de máquinas con excelente acogida por parte de los usuarios hasta el momento, que es el prototipo que nos va a servir para multiplicarlo en las paradas del tranvía de Ayacucho. Es la misma tarjeta tal cual, vamos a incursionar con un poquito más de fuerza a lo que lo hemos hecho hoy en el metro y en la línea 1 de buses en sistemas de información al viajero, que les muestren cuándo llega, por ejemplo, el próximo tranvía, para que sepan más o menos cuánto tienen que esperar, que les puedan informar a personas que tienen algún tipo de discapacidad de manera visual o de manera auditiva, sistemas potentes, buenos de megafonía, con buena audición. Ese tema de la inclusión pasa también por el tema de la inclusión no solamente social, sino de cualquier tipo de comunidad con discapacidades, de cualquier tipo, cognitivas, físicas, etcétera. Eso ya es ley en Colombia, ya está empezando a desarrollarse y nosotros tenemos que seguir siendo pioneros en el cumplimiento de la ley. Pues raro decirlo, pionero en el cumplimiento de la ley, pero el metro lo ha sido y lo seguirá haciendo en cuanto a sistemas de información al pasajero dentro y fuera de los vehículos. Eso lo vamos a implementar. Por ejemplo, las puertas de andén tendrán forma de ser operadas por personas con discapacidad. Las ascensores y escaleras eléctricas se están considerando y los vehículos son 100% accesibles y tienen espacios reservados para ubicar sillas de ruedas. Bueno, un poquito sobre los cables, este tema es muy conocido, ustedes ya lo conocen muy bien, pero como el sistema tranviario de Ayacucho tiene dos cables, no quise dejar de mencionar y mostrar algunas imágenes de lo que va a ser el cable de Miraflores, las características que este cable va a tener con una pendiente promedio del 26% y un poco más de 1 kilómetro de longitud, con una oferta de 2.500 pasajeros hora sentido. Con este trazado, esta es la estación Miraflores, aquí estamos hablando de 13 de noviembre, perdón, El Pinal y 13 de noviembre. Es un cable que tiene 3 estaciones, Miraflores, Pinal y 13 de noviembre, en este caso. Miraflores, El Pinal y 13 de noviembre. Con este perfil es una solución casi que diría uno que la única para este tipo de problema de movilidad. Uno aquí pues imposible pensar en un tranvía o en un bus, esto es imposible. Entonces pues eso ya lo tenemos estudiado y afortunadamente ya probado en la ciudad y vamos a reproducirlo en esta zona. Este es más o menos como el aspecto de las estaciones, son parecidas a las estaciones que hoy conocemos en la línea J, a Pajarito en la línea K. Hoy este es el aspecto de la zona donde estaría la estación en la carrera 25AA y la forma como quedaría implantada la estación en este sitio de la ciudad. Aquí estamos viendo la cota al lado izquierdo. En corte, y las características del edificio con 373 metros cuadrados y un desnivel importante de 19 metros entre la parte más baja de la estación y la parte más alta. Es lo más posible, pero nosotros conocemos 3 proveedores diferentes de sistemas de telecabinas que pueden servir y nosotros vamos a hacer un proceso de contratación abierta. El cable no se ha contratado, los cables no se han contratado por la razón por la sencilla razón de que queremos hacer coincidir el final de los 3 proyectos en el mismo mes o en el mismo periodo, muy cerca. El tranvía se demora más en su construcción que los cables, entonces los cables van desfasados en su contratación alrededor de más o menos un año. Ahora, por los lados de mayo y junio, estaremos contratando los cables y sabremos quién será el proveedor. Pero puede ser cualquiera de los 3 que hay en el mundo en este momento, uno francés, uno austríaco
y uno italiano que nos puede dar este tipo de soluciones. Aquí hay pues algunos aspectos del área de intervención y el área predial que se ha venido comprando, que como decía yo ahorita, llevamos un 95% de los predios ya adquiridos, de alrededor de unos 650 predios que se requieren para todo el proyecto. A hoy llevamos, y esto no lo tengo en la presentación, pero lo menciono porque siempre se pregunta, llevamos unas 20, 22 procesos de expropiación, y de esos 22 procesos de expropiación, creo que más de la mitad, si no unas 2/3 partes, son expropiaciones que yo llamaría consentidas o voluntarias. ¿Por qué? Porque son familias que no tienen situaciones de sucesión resueltas o que tienen algún problema de índole financiero, legal, que no les permite vender fácilmente la propiedad, entonces resuelven el tema a través de una expropiación. Entonces el proceso de compra de predios ha sido, yo pienso que bastante exitoso, ha sido un proceso bastante tranquilo, con algunas excepciones de algunas personas que no han dejado de estar inconformes por el precio que se les ofrece, pero el metro ahí ha cumplido todos los cánones legales en ese aspecto y se han hecho todas las revisiones y revaloraciones que ha habido necesidad de hacer. Bueno, yo creo que ya estoy terminando. Señor. A ver, el proyecto del tranvía como tal tiene los recursos limitados a la intervención del corredor tranviario y sus paradas. ¿Qué es lo que pasa? Que el municipio de Medellín, que es a propósito el propietario del proyecto, o sea, este proyecto, y no lo había mencionado todavía, pero valga la pregunta para hacerlo, es un proyecto 100% financiado por el municipio de Medellín, todo el dinero lo colocó el municipio de Medellín, el metro está siendo el gerente del proyecto, obviamente que del tiquete que ustedes pagan como usuario del metro, nada se está yendo para este proyecto, incluso por ley no se debe hacer, la ley de metros prohíbe que los tiquetes que pagan la operación del metro esos beneficios de esos tiquetes sean utilizados en inversiones de infraestructura. Entonces el proyecto es financiado por el municipio de Medellín como dueño del 50% de la empresa y está limitado, como decía, a la plataforma tranviaria y a las paradas del tranvía. Pero se han hecho coordinaciones importantes con lo que se llaman los planes urbanos integrales, los PUI, planes urbanos integrales, que también se hizo en la zona de Santo Domingo, en la zona de Pajarito, que son planes que tiene la Secretaría de Infraestructura, que tiene el Departamento de Planeación Municipal, de intervenciones más amplias, barriales, que trascienden un poco el ámbito de la intervención propia del proyecto de transporte, y en esos casos, algunas de esas intervenciones, como por ejemplo la que usted menciona, o una que tiene que ver con la reubicación de los venteros de Chunchurria, muy famosos arriba en Buenos Aires. Algunas de esas intervenciones, algunas otras que se van a hacer en el Par Vial de Bomboná, que son intervenciones que va a hacer en ese caso muy posiblemente el ISBIMED, con unos desarrollos habitacionales importantes. Todos esos otros planes de intervención en la misma zona nororiental se han tratado de venir coordinando a través de la vicealcaldía de Hábitat y Movilidad, a través del mismo alcalde, para que las intervenciones sean conjuntas. El mismo plan de intervención del centro que mencioné ahorita es algo que no le corresponde al metro, es algo que va a hacer la gerencia del centro y que va a hacer Secretaría de Movilidad y Secretaría de Infraestructura, pero si se coordinan esos planes, se genera un impacto mayor. Entonces, esa intervención que usted menciona, muy posiblemente está, yo no conozco el detalle, en alguno de estos planes que son accesorios a este proyecto. Nosotros como proyecto intervenimos lo que usted está viendo alrededor de la parada o de la estación, muy cerquita, en el área de influencia directa. Pero hay proyectos que trascienden un poco hacia otras zonas del mismo barrio, esos son los que yo estoy mencionando, los del PUI, o los de movilidad, o los de obras públicas. Los de la DU, por ejemplo, lo del tema del cinturón jardín perimetral. Ese tipo de planes deben coordinarse con este plan que ya lleva, pues, digamos, desde el año 2010 desarrollándose y ha trascendido pues varias administraciones y las otras administraciones han visto pues la posibilidad de irse enganchando favorablemente en el proyecto. Yo quiero
adelantarme un poco a esta estación, que es la estación intermedia en el cable de Alejandro Echavarría, porque tiene una particularidad que todavía no tenemos desarrollada en Medellín, y es que es una estación de Metrocable en ángulo. El ángulo es un ángulo importante, que no recuerdo cuántos grados, cuántos minutos son, es un ángulo importante para un sistema de Metrocable. Aquí tienen que girar todos los sistemas electromecánicos del cable y cambiar de dirección. No es como en las líneas que hoy tenemos, excepción hecha de Andalucía, en donde hay un pequeñito giro de muy pocos grados, en donde aquí sí hay un giro importante que incluso nos implica un diseño especial electromecánico en esta estación. La quería mostrar por esa razón, porque el cable da este giro y cambia de sentido luego de que llega a la estación que se llama Las Torres, San Antonio, en esa zona, y gira hacia la sierra. Es una estación muy particular, una estación que va a tener una forma especial y que hasta hoy no conocemos en los sistemas de Metrocable que tiene la ciudad, por eso se las quería brevemente mostrar. Sí, claro, no, esto no es un invento, sí, no es un invento, lo que pasa es que no la tenemos, todavía no la tenemos, pero no es un invento. En Europa, en los sistemas de cables es común, se ve, no sé si Chicamocha lo tenga, es posible, pero nosotros no teníamos este tipo de estaciones y la vamos a tener en el cable de la sierra. Y otra estación que me parece bastante atractiva, que es la propia estación de la sierra, porque es una estación de cable aéreo semisubterránea. Es muy bonita por eso, porque es una estación que está en una zona de ladera tan fuerte que el cable, que es un cable aéreo, va a llegar a un nivel más bajo que el de la calle que da acceso a la plazoleta que queda en el techo de la estación. Un diseño particular, interesante, bonito desde el punto de vista arquitectónico y además que genera espacio público donde hoy no lo hay, que es el espacio público en la parte superior de la estación. Una solución innovadora, interesante, que llama la atención por el propio diseño de la planta y el corte y la intervención que ustedes ven acá, como la calle se integra pues con esta plazoleta y debajo está la estación como tal, que es prácticamente este corte. No, ya está impactando en el desarrollo del proyecto, impacta. Obviamente el tema de seguridad es un tema que hay que tener en cuenta. Como les decía, el metro ha venido haciendo intervención social desde hace más de 3 años y en ese proceso de intervención social ha podido estrechar un poco lazos con las juntas de acción comunal, con los líderes de las zonas y ha podido tener un poquito de blindaje social y un poquito de credibilidad y podemos acceder de alguna manera, pero no deja de ser un problema. Obviamente que lo que al final va a suceder y que todos esperamos que suceda es que el impacto sea al final positivo. Por ejemplo, un tema desde el punto de vista social bien interesante es que las vías de acceso a la sierra están muy limitadas. Yo tengo entendido que solo hay una calle de acceso a la sierra hoy, no se puede acceder por otras vías y el combo que controla esa calle de acceso controla el barrio, controla la zona. El brindar esta posibilidad de acceso abre otro panorama para los habitantes de la zona, da otra vía de acceso libre a su mismo barrio y genera de por sí ya otra mentalidad, otra forma de pensar y ver la ciudad ahí en ese sitio. Entonces pues, lo que hemos venido identificando y lo que identifico es que al final obviamente digamos, el impacto social tiende a ser muy positivo. Hoy es un poco difícil entrar y hacer la construcción, pero esperamos que se pueda ejecutar sin mayor problema. Aquí también se ve muy claro la estación aérea subterránea. Aquí se ve como el terreno está por encima del techo de la plataforma electromecánica de la llegada aérea de las telecabinas. Bueno, ya como terminando, les quería mostrar unas imágenes del proceso constructivo, del antes y después, por ejemplo, de Carabobo. Este es Carabobo hoy, este era Carabobo hace algunos años. Esto es lo que pensamos que va a pasar. Si ustedes imaginan que aquí le ponen a esto los vehículos que vieron ahorita, esto es lo que debería pasar en Ayacucho, algo así. Lo que quiero significar con estas imágenes es que esto no es algo muy raro en la ciudad, esto ya se ha hecho exitosamente. Lo que no se ha hecho es obviamente pues meterle los rieles y el tranvía a esta zona peatonal, pero ese es como el plus que le vamos a dar. Pero el construir dentro de la ciudad, dentro del centro de la ciudad, intervenir a los comerciantes al lado de sus locales y estorbarles 2, 3, 4, 5 meses,
Eso ya ha pasado y ha habido soluciones exitosas de ese tema. Entonces, yo lo que quiero mostrar con esto es que no le debemos tener miedo, sí mucho respeto a esa situación de los comerciantes y los vecinos, hay que respetar que vamos a tener que convivir con ellos durante algunos meses y les vamos a intervenir su calle, su acera, y va a haber problemas de acceso a sus locales, a sus viviendas, pero que al final muy seguramente lo que van a tener es un beneficio altísimo, porque después de haber construido Carabobo no es sino ir a hablar con los comerciantes a ver si se quieren mover de ahí. Obviamente no lo quieren hacer. Obviamente no lo quieren hacer. Entonces el mensaje en este caso es ese. Algunas otras intervenciones que se han hecho parecidas en la ciudad con pros y con contras y con problemas y sin problemas, por ejemplo la de la 30, ahí hubo un poquito de problemas también con los comerciantes, lo de Metroplus, que no lo hizo el Metro, esto lo hizo Metroplus S.A. Donde sí hubo muchos problemas fue en Junín, porque no se consideraron las redes. Cuando se abrieron las vías y las aceras, se dieron cuenta que tenían que reponer redes y no se habían considerado, bueno, entonces ahí se demoró el tema. Esperemos que con nuestros diseños de detalle esto se minimice o no suceda, este tipo de problemas. Aquí otra vez pues el tema de Junín. Y ya entrando en detalle, digamos conceptual, porque ese detalle nos lo estará entregando la empresa OHL dentro de poco, es que vamos a tratar de hacer una intervención por tramos y subtramos para que las afectaciones a los vecinos y a los comerciantes no sea masiva. Entonces, trataremos de distribuir la obra de alguna manera en que podamos hacer unas intervenciones puntuales, hacer desvíos de tráfico que ya están planificados a propósito, ya están en proceso de aprobación por la Secretaría de Movilidad, para ir desviando puntualmente los tráficos en la zona donde se interviene y tratar de que se concentre un poco la obra en el tramo específico y bajar el tiempo de afectación a los vecinos. Esto es un tema que estamos considerando con el constructor y que debemos ya pues apelar a la experiencia que ellos también tienen en este tipo de obras urbanas para que nos acompañen en la menor afectación posible a la ciudadanía de los comerciantes y residentes de la zona. Por ejemplo, hay que tratar de permitir que los peatones puedan seguir circulando a través de las zonas que se están construyendo. O sea, no solamente hay que pensar en desvíos, para los automóviles y los vehículos, sino casi que hay que pensar también en desvíos para los peatones, en que puedan cruzar de forma segura zanjas y brechas abiertas en plena construcción, porque tienen que poder acceder a un local, a una vivienda. Se tiene que poder sacar un enfermo de una vivienda, por ejemplo, y tiene que haber una forma de poderlo hacer. Es difícil, pero eso se hace, es común en Europa hacerlo, eso lo vamos a hacer aquí y sabemos que tenemos a alguien que nos acompaña en experiencia para hacer este tipo de intervenciones. Vamos a tratar de ser amigables también con la parte visual, tener unos herramientas pues adecuados que no permitan pues afear la zona de obras, perdón. Sí, en San Antonio, por ejemplo. Es que Miraflores no la requiere. Miraflores, el paso del tranvía al Metrocable es a nivel. Lo que está a desnivel son las zonas técnicas, los talleres, el estacionamiento, eso está a desnivel. Pero para el pasajero, para el usuario, todo está diseñado a nivel. En las estaciones de los cables, en algunas. En algunas hay ascensores. Ascensores, no escaleras electromecánicas. Los ascensores tal cual los hay hoy en las estaciones de Metrocable en las líneas existentes. Claro, es que incluso esos, como lo decía ahorita, eso es por ley, por norma, debemos solucionar esos problemas de accesibilidad para personas con discapacidad. Eso tiene que considerarse desde el diseño. Y aquí algunos de los actores del proyecto que tenemos nosotros ya integrados en los planes de trabajo, como lo decía los comerciantes, y ya estamos empezando con esta charla, empezamos digamos a inaugurar este ciclo de divulgación de detalle del proyecto ya como a otros actores importantes institucionales en este caso y ya académicos como lo son ustedes. Mire, en ese tema nosotros estamos ya trabajando en desarrollar un plan de implantación de cultura tranviaria, tal cual lo hicimos en el año 89 a 93 o 95, en ese entonces con el Banco Industrial Colombiano,
en donde desarrollamos esas campañas tan interesantes de que ir al metro desde ya, lo viste nacer, crecer, etcétera, todos ustedes lo recordarán. Ese tema definitivamente hay que retomarlo ya, pronto para el tranvía, lo tenemos en desarrollo, estamos esperando ahí ajustar algunas cositas para salir con esa campaña, porque es que esto es lo que vamos a tener, nosotros vamos a tener esto, es que esto no es un invento, esto existe, eso es lo que vamos a tener nosotros, ¿cierto? Entonces eso hay que mostrarle a la gente que eso existe, que eso funciona, y hay que, así como hicimos la transmisión de normas de uso y convivencia en el metro, pues tendremos que, ya estando diseñadas, que ya las tenemos, trasladarle a la ciudadanía todas las normas de uso y convivencia en un sistema tranviario que es un poco más extenso que el metro porque estamos interviniendo en la ciudad, pero no estamos inventando nada. Ahí nos estamos apoyando de experiencias que existen en muchas partes del mundo, en donde hay bicicletas y peatones permanentemente conviviendo con el tranvía. Miren, un tranvía es, quien lo creyera, es mucho más seguro que un bus articulado para trabajar en estas condiciones. Primero porque es guiado y segundo porque los sistemas de frenado son mucho más efectivos que los de un bus. Y porque los conductores se capacitan, se forman específicamente para convivir en este tipo de situaciones. Los conductores están especialmente capacitados para vivir así, para vivir en esta situación, así, de esa forma. Y los tranvías son, lo que llaman los arquitectos, son con plataformas permeables. Esto se cruza por cualquier lado, en teoría, no debería ser en algunos sitios, pero en teoría se pudiera. Y eso hay que saberlo manejar, hay que sabérselo enseñar a la gente. Este, por ejemplo, es el mismo vehículo nuestro en Italia. Es exactamente el mismo vehículo en Italia. El vehículo Translor, el de llantas neumáticas. Mire que tiene un solo riel, ¿sí ve? Tiene un solo riel. ¿Se dan cuenta? En el centro. No tiene dos, como estos, que tienen dos. Estos tienen dos rieles. Este tiene uno solo en el centro. De la gestión social ya les hablé, ya les hablé del tema, pero yo quiero volver a tocarlo de todas maneras porque para la empresa es fundamental y yo le he puesto hasta nombre y apellido al tema. Nosotros no estamos haciendo un proyecto de ingeniería, no estamos haciendo un proyecto de transporte solo, estamos ejecutando un proyecto de ingeniería social, más que todo. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante trabajar con muchos años de anticipación en la comunidad, en el proyecto, socializar el proyecto, no solamente en la población beneficiada, sino en toda la población del Valle de Aburrá, y eso no se queda ahí. Durante la operación vamos a seguir acompañando la vida ya del proyecto en servicio, que es lo que hoy hacemos con las campañas culturales y formativas que hacemos al lado de la operación del metro, para precisamente mantener este gran activo que tiene la empresa y que tiene la región ya en este momento, que es el tema de la cultura metro. Estos son pues algunas imágenes de actividades que ya se han venido haciendo desde hace 2 años en la sierra, en 13 de noviembre, en donde se va a escuelas y colegios no solamente pues a contar sobre el proyecto, vuelvo y repito, no con este grado de detalle, pero de una forma así muy didáctica para la comunidad, y además se les lleva pues otro tipo de esparcimiento y de formación y capacitación. Y la comunidad de verdad acoge muy bien el proyecto, ya se generan pues proyectos puntuales de algunas escuelas en donde se involucran en el tema. Voy a brincarme la gestión predial porque ya les comenté el tema. Esto yo creo que ya está como finalizada la presentación porque esto sería ya muy complejo, pero simplemente para mostrar que la gestión predial no es un proceso sencillo, no es un proceso nada sencillo y que nosotros lo tenemos estudiado en detalle en cuanto a tiempo y actividades de cómo se debe hacer para que la gestión social sea efectiva y que además no tenga un impacto social negativo. Eso pues no tiene forma ahora de explicarse, pero se los dejo como historia. 311 predios tiene el tranvía y el 95% ya están aceptados, hay solo 18 impugnaciones ante el IGAC, ya les mencioné 24 expropiaciones y muchísimas de ellas son consentidas por las razones que les conté. Creo que con esto ya termino porque...